Buenas y bendecidas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias porque dispusiste los tiempos para estar de nueva cuenta en tu presencia, Señor, cumpliendo con tu voluntad. Te pedimos también que el día de hoy, Señor, comprendamos el mensaje que tienes para nosotros, que podamos escuchar tu voz y sobre todo, Señor, que comprendamos para aquello para lo que fuimos llamados. Te pedimos asimismo que estés aquí, Señor, y que sea tu doctrina, que sea tu palabra, que sea tu enseñanza la que se imparta el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Otra vez tarde, pero sin sueño. Y pues vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos. Leímos el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Números. ¿Qué leímos en esos capítulos? Bueno, en el capítulo 9 vimos ahí, bueno, entre varias cosas que se mencionan, vemos que nos vuelve a repetir la palabra que la nube del Señor guiaba a su pueblo. Eso lo hacía durante el día y que en la noche seguía siendo la columna de fuego. En el Antiguo Testamento siempre, siempre, siempre se vio la presencia de Dios. En muchas ocasiones se aparecía mucho, le hablaba mucho a su pueblo, interactuaba con su pueblo, mandó a construir su templo para interactuar con ellos. No mandó a construir un templo nada más para que ahí estuviera tirado. En la palabra de Dios vemos que en ese tabernáculo, en ese templo que le construyeron, este se llenaba de la gloria de Dios y se llenaba tanto de la gloria de Dios que nadie podía entrar, ni el sumo sacerdote. Entonces a Dios le agradaba que fuéramos, que nos reunamos en templos, que nos reunamos en iglesias para compartir Ese es el primer punto, para compartir con otros hermanos la dicha que nos da estar escuchando la palabra de Dios. Esas señales y portentos eran visibles. Vemos la nube del Señor, vemos la columna de fuego, vemos cómo abrió el mar rojo, vemos increíble cantidad de milagros y de demostraciones del Señor. Y además lo vamos a seguir viendo conforme más vamos leyendo la palabra. La pregunta es, ¿el día de hoy sigue como estuvo así en el Antiguo Testamento? La respuesta es no. Aunque sí hay milagros y señales, ya son muy escasos. ¿Por qué? Porque ahora el Señor se comunica con nosotros por medio de su palabra escrita. Ya no hay necesidad de mostrarnos su poder cuando ya lo conocemos y cuando ya vemos todo lo que hizo. Aún así hay cosas que son del Señor y que no comprendemos. De hecho, cuando leamos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que Pablo les dice que nosotros andamos por fe. Nosotros ya andamos por fe. ¿Qué significa eso? Como les decía, en el templo de Israel, ellos andaban por señales y prodigios y obedeciendo la ley. Sin embargo, el día de hoy, hasta Jesucristo, hasta la época de los apóstoles, todavía se hacían señales y prodigios muy, muy evidentes. Sin embargo, ya cuando se acabó el canon, cuando se completó el canon bíblico, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, que fue el último de los libros, ya no hubo necesidad. ¿Por qué? Porque dice Pablo, nosotros andamos por fe. Nosotros debemos de creer que todo lo que pasa en la Biblia es verdad. Si nosotros tenemos alguna duda en cuanto a lo que pasa en la Biblia, en cuanto a lo que narra la Biblia, o pensamos que son cuentos o metáforas, tenemos que evaluar si verdaderamente somos seguidores de Cristo o confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas falsas doctrinas en este momento, en estos tiempos, en donde dicen que hay que modificarla, que hay que adaptarla a los tiempos, que hay que quitarle, que hay que ponerlos. La Biblia es perfecta y nunca ha pasado ni pasará de moda. Ajá. Además, también, si Pablo nos dice que andamos con fe, pero también Pablo, durante sus 3 epístolas en el Antiguo Testamento, nos enseña que no es una fe ciega. No está mal. Yo muchas veces he envidiado la fe ciega que tienen algunas personas, porque yo siempre lo estoy tratando de analizar todo lo que leo. Siempre trato de comprobar las cosas, pero eso es algo que el Señor ha puesto en nosotros, a los que nos ha dado el ministerio de la enseñanza. Entonces, esa fe que tenemos debe de ser razonada, debe de ser una fe que comprobemos que todo eso es cierto. Nada más recuerden, nunca he dicho, nunca de los nunca he dicho que la fe ciega es mala. De hecho, yo quisiera tener esa fe ciega. Tengo mi fe depositada en Jesucristo, el Señor y dador de todo. Sin embargo, a muchos de nosotros nos manda
a que demostremos por qué creemos en Jesucristo. Bueno, en el capítulo 10, aquí hay otro relato un poquito como extraño, que inclusive algunos comentaristas dicen que demuestra una cosa. Mira, leemos en la palabra que dentro del campamento de los israelitas había un hombre llamado Obab. Ajá. De hecho, Obab era cuñado de Moisés. Él era hijo de Yetro, hermano de su esposa Séfora en ese momento. Ajá. Si decimos que era hermano de Séfora o que era hijo de Jetro, eso quiere decir que él también era un madianita que vivía en el desierto. Ajá. Esa experiencia que tenía él, que había vivido toda su vida en el desierto, que había estado ahí caminando en el desierto, les iba a ser muy útil porque ellos iban a caminar por un desierto físico. Y Moisés le pidió que se quedara con ellos. Inclusive Moisés le dice a este Obab que le sería de ojos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él conocía el desierto. Sin embargo, hay muchos comentaristas que mencionan que Moisés estaba evidenciando una falta de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque tenían una columna que los guiaba una columna de fuego que los guiaba de día y una columna de nube que los guiaba perdón, al revés, una columna de fuego que los guiaba en el día, en la noche, y una columna de nubes que los guiaba en el día. Entonces, ¿por qué Moisés, dicen ellos, que por qué Moisés desconfiaba en el Señor y había depositado su confianza en un hombre? Tenemos que ver el contexto no solo de aquí, sino hasta jueces, ¿no? Hasta jueces que vuelve a aparecer Obab. Vemos que Moisés le pidió a Obab que se quedara. Si ustedes alguna vez se han tenido oportunidad de estar en un desierto, les va a dar hasta miedo. Si creen que este calor o el calor de la playa es terrible, de verdad vayan a un desierto para que vean lo que es el calor. Además, es árido, es seco, no hay agua. Y si hay alguien entre ustedes que conocen esos andares en el desierto, pues obviamente que va a ser una guía. Ahí no vemos en la palabra absolutamente ningún versículo en que el Señor le haya reclamado a Moisés acerca de que le hubiera pedido a Obab que se quedara con ellos. No lo hay. De hecho, tampoco la palabra menciona la respuesta de Obab. Sin embargo, cuando lleguemos al libro de Jueces en el capítulo 1 y en el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que cuando se hace una lista de los descendientes de las tribus de Israel, como una especie de censo, nos vamos a dar cuenta que los descendientes de Obab estaban con el pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que Obab aceptó ser el guía de Israel. Ojo, hoy vamos a leer en la palabra por qué Moisés podría decirse que ya sabía que lo necesitaba como guía. Si estaban en el monte Sinaí para llegar a la tierra de Canaán, eran aproximadamente 7, 8 días a lo mucho. 7, 8 días para llegar a la tierra de Canaán. Entonces, ¿por qué necesitaban un guía? Pero bueno, lo vamos a leer a continuación en los capítulos. Hoy nos toca leer 3 capítulos. No se espanten, son capítulos cortitos. Vamos a comenzar con el capítulo 11 del libro de Números. Bueno, antes de continuar, quiero decirle, de estos 3 capítulos, uno me da risa y digo, me ocasiona un poco de risa por lo que pasa aquí y otro me hace enojar. Entonces los vamos a leer. Capítulo 11 del libro de Números. El Señor envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó el Señor y ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera.
también le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés al Señor: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado en oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor, pues, les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y le aborrezcan, por cuanto menospreciaron al Señor que está en medio de ustedes y lloraron delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces el Señor respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuera masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Cribot a Ataba partió el pueblo a Acerot, y se quedó en Acerot. María y Aarón, capítulo 12 del libro de Números, escrito está: María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo al Señor a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue.
y la nube se apertó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Capítulo 13 del libro de Números, escrito está: Misión de los 2 espías. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor. Y todos aquellos varones eran príncipe de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recoger la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Suban de aquí al Negev, y suban al monte, y observen la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso; cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no; y esfuércense, y tomen, perdón, y tomen, y tomen del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Namat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerlas es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Híjole, con esto terminamos la lectura de los 3 capítulos del libro de Números, y mañana, si Dios lo permite, vamos a hacer el comentario pertinente, ¿no? Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 12 del libro de Hechos. Pero antes, ¿qué vimos ayer en la lectura del capítulo 11 de los últimos versículos? Ok, lo primero que vemos
es que la iglesia seguía creciendo. Ojo, este capítulo, esta parte del capítulo, fue escrita inclusive antes de la muerte de Esteban. No es cronológico, sino que esto que se va a narrar fue antes de la muerte de Esteban. Es como si nos hubiéramos regresado, pero está escrito, así lo escribió Lucas. La iglesia seguiría creciendo, creciendo cada vez más. De hecho, dice que el evangelio fue llevado a Fenicia, Chipre y Cirene, pero solo se predicaba a los judíos, no se le predicaba a los gentiles. Por eso les digo que fue antes de la muerte de Esteban. Como en Cirene y en Chipre hubo muchos judíos que se convirtieron a Cristo, creyentes en Cristo, ellos llevaron el Evangelio a Antioquía. Fueron ellos los que lo llevaron. Bueno, algo que tenemos que hacer mención es que fue en Antioquía donde se les llamó cristianos por primera vez a los que depositaban su fe en Jesucristo. Ok, pero esos cuates que llevaron el Evangelio a Antioquía se lo transmitieron a unos griegos y dice la palabra que muchos griegos creyeron en el Evangelio de Cristo. Ajá. Tanto fue que estaba creciendo la iglesia en Antioquía que decidieron enviar a un pastor, a un casi apóstol llamado Bernabé. Híjole, créanme, no hay mucho en la Biblia que hable de Bernabé. Lo único que habla son puras cosas buenas. Extrabíblicamente nunca me he tomado la molestia de buscar a Bernabé, pero me llama muchísimo la atención este personaje, Bernabé, ¿no? Porque la palabra, puras cosas buenas de él, ¿no? Hay una serie en donde Bernabé es así como chaparrito, gordito, peloncito y con barbitas. Así se me quedó grabado a fuego. No lo sé cómo sea Bernabé, no lo dice la palabra. Lo que sí sabemos es que puras cosas buenas iba. Entonces, él fue el que se fue a Antioquía a como hacerse cargo de la iglesia que estaba ahí. Pero antes de irse, pasó por un personaje que ya vamos a ver del 14 en adelante, al famoso Saulo de Tarso. Ajá, ya convertido, obviamente. Ajá, estos dos grandes predicadores de la palabra del Señor se fueron y se aventaron un año en Antioquía proclamando el Evangelio. No sabemos cómo era la vida en Antioquía, también no he podido investigar cómo era la vida ahí. Sin embargo, aquí esto lo que tenemos que aprender nosotros es que siempre Dios nos va a mandar a algún lugar y no les estoy hablando a otro continente, a otro país, a otro estado, aunque si la voluntad de Dios es esa, nos va a dar todo lo necesario para que nos vayamos a ese lugar. Sin embargo, muchas veces Dios como que nos pone una persona o una persona se nos acerca y nos empieza a hacer preguntas, inclusive muchas veces atacando nuestra fe. Pero cuando le empezamos a predicar el Evangelio, como que empieza a tener interés. ¿Por qué? Porque el Señor nos está enviando a donde se nos necesita. Ajá. Si hay alguien que necesite la palabra o estás en el momento del llamado del Señor, nos va a mandar a cualquiera de nosotros a que le proclamemos el Evangelio. Recuerden que en Mateo 28 dice que es una obligación llevar el Evangelio a las naciones. Eso lo tenemos que entender, que también el Señor, cuando nos mande, va a hacer uso de nuestros dones y talentos de los cuales Él nos ha dotado, que Él nos ha regalado en su gracia. Ajá. Muchas veces va a haber muchas personas, ya iba a hablar, ¿cómo le dicen? Genéricamente, ¿no? Hay muchas personas ah, que les pone una facilidad tremenda de predicar el Evangelio, a otras nos cuesta mucho trabajo, a otras los manda a un sector en específico y a otras a otro. Tenemos aquí a un joven que se está preparando para pastor y para el ministerio evangelístico al que ha sido llamado. Está aprendiendo y está aprendiendo mucho. El Señor le está dando mucha sabiduría y pone mucha atención en todo lo que se le está enseñando. Pero él tiene un don natural que es de llevar el evangelio. Él lleva el evangelio y lo ven ustedes de repente medio tímido o que medio no se sabe expresar, pero cuando empieza a compartir el evangelio se convierte en otra persona. Y lo peor es que a él le tocó la rama ruda. Él no lleva el evangelio. Él le lleva el evangelio a todos, pero principalmente se lo lleva a personas con problemas de adicciones. Ajá. Entonces, imagínense ustedes compartir el evangelio a personas con adicciones. De hecho, su servidor
también estuvo mucho tiempo y creo voy a regresar pronto otra vez a compartir el evangelio a personas que tienen problemas con las adicciones, a liberarlos de las adicciones por medio de la palabra del Señor. Tanto él como yo crecimos en un ambiente en donde se daba así a manos llenas todas esas sustancias prohibidas. Fuimos testigos, tanto él como yo, aunque nos conocimos hace aproximadamente unos 7, 8 años, no menos, como 6 años, los dos vimos morir amigos a consecuencia de las drogas, vimos morir amigos a consecuencia de los problemas que trae esas sustancias. En mi caso vi a muchos amigos de mi edad quedar totalmente destruidos a consecuencia de eso. Pero el Señor también nos dio el don de comprender a ese tipo de gente y son a ellos a los que nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y gloria a Dios, hay muchos de ellos, todavía hay muchos jóvenes, muchos adultos, muchas personas que siguen en el camino del Señor. Dos de ellos ya partieron de los discípulos que el Señor había puesto a mi encargo. Dos de ellos ya partieron, ya están con el Señor, ya saben más cualquiera de nosotros. Y este muchacho, ahora sí como dice el meme, que nos llena de orgullo, se está preparando y sí se está preparando. A mí nunca me cumplía con una tarea y a mi esposa ya le cumplió con todas las que le ha pedido. Ahora que lo vea, Víctor, que Dios te bendiga, pero ahora sí te voy a pegar. Entonces, tenemos que ver, primero, que es una obligación comprender, predicar el Evangelio. Segundo, el Señor siempre nos va a mandar a quien esté necesitado o donde se necesite el Evangelio. El Señor jamás te va a dejar sin armas, siempre te va a dar todos los medios para que tú vayas a la predicación de ese Evangelio y siempre, siempre va a utilizar tus dones y tus talentos para dirigirte al público que te tienes que dirigir, a la persona que te tienes que dirigir o a donde tienes que ir para que sea la proclamación de ese Evangelio. Entonces, hay algo que tenemos que comprender, que siempre que lo hagamos lo tenemos que hacer con conocimiento, con sabiduría, pero sobre todo con mucho amor, con las ganas de que la persona que reciba el Evangelio doble su rodilla reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 12 del libro de Hechos, y escrito está: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primer apóstol muerto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él,
haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios de esto. Y pues, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por las bendiciones de las que nos llenaste el día de hoy. Te alabamos, Señor, porque tu misericordia es buena y para siempre, porque nos permite resguardarnos en nuestro hogar, porque nos das fuerza para seguir trabajando, porque nos haces crecer como personas, pero sobre todo como hijos tuyos, porque siempre, Señor, nos tienes enseñando, nos tienes aprendiendo sobre todo de ti y de lo que has hecho. Te pedimos que no nos cansemos de hacer el bien y también, Señor, que no nos cansemos de leer tu palabra, que siempre estemos aprendiendo más y más y más de ti. Y hoy, Señor, te quiero dar gracias especialmente por la vida de mi hija que cumple 20 años. Te pido, Señor, que así como la has bendecido y la has tenido en el hueco de tu mano, que la sigas llevando a convertirla en una gran mujer, en una gran profesionista, pero sobre todo en una gran hija tuya, Señor, y que seas tu voluntad la que la guíe al trabajo que la tenga que guiar. Te pedimos que siempre, siempre la protejas, que mandes a tu ángel para que esté con ella y que siempre, siempre nos llene de la felicidad de la que nos ha llenado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo jamás nos abandone. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.